En este vídeo quiero presentar un nuevo enfoque para la realización de análisis RCM, mantenimiento centrado en fiabilidad. No se trata de presentar una nueva norma o un nuevo procedimiento o método. Ya hay muchos y bien reconocidos. Lo que se trata es de plantear una nueva forma de enfocar el estudio que es compatible con cualquiera de las metodologías que ya se estén utilizando. De hecho, para esta presentación voy a utilizar la norma SAE J1011, que me parece que es la más genérica para hacer análisis RCMs. De acuerdo a esta norma SAE, siempre hagamos un análisis RCM, debemos definir primero el contexto operacional y las funciones que tiene que cumplir el activo que vamos a analizar. A continuación, haremos un análisis de los fallos funcionales, los modos de fallo y los efectos del fallo. Y antes de pasar a las consecuencias, estos efectos los vamos a categorizar en efectos para la seguridad, para el medio ambiente, para el cumplimiento regulatorio, si es que procede en el caso que estamos haciendo, y efectos para las operaciones. Bien, esto lo he tomado directamente de la norma SAE, no ha aportado nada nuevo. Si queremos relacionar esta norma SAE con otras normas más habituales, o que podemos estar cumpliendo, pues yo he querido en este pequeño cuadro plantear algunas normas ISO o algunas normas muy conocidas, vaya una de ATF o de IRIS, que podemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestro análisis. Así, por ejemplo, cuando hablemos de daños o efectos en las operaciones, podría ser interesante comprobar si te hago un efecto en el cumplimiento de la norma ISO 50001 o incluso la norma 10.001 sobre gestión comercial o la norma relacionada con continuidad de negocio. En el caso de seguridad, pues no está de más que hablemos con la gente de ISO 45001 o de los que trabajen la parte de Process Safety Management o incluso la antigua OSAS 18000 si la seguimos aplicando. En efectos para el medio ambiente, por supuesto, la ISO 14001 también debemos tenerlo en cuenta, ya que puede ser de ayuda para el cumplimiento de esta norma. He añadido también efectos a la calidad, aunque no aparece en la norma SAE 1011, J1011. Pero es importante también que veamos si hubo un problema en nuestros activos, en nuestras máquinas, pues tiene consecuencias en cuanto a cumplimiento de ISO 9001 o IATF 16949 si estamos en el sector automóvil o norma IRIS si estamos en el sector ferroviario. Y también cumplimiento normativo, y he marcado aquí algunos que son muy específicos, NSF para industria alimentaria, ISO 22000, 27001, 19600, dependiendo del sector en el que nos estemos moviendo. Veamos entonces qué dice la norma SAE en este aspecto. Una vez que hemos llegado a los efectos, la norma SAE nos dice apliquemos un árbol de decisión. Yo he tomado aquí un árbol de la versión en español de la SAE JA 1012, que no es más que una guía de aplicación de la norma SAE. Y podemos ver que en función del tipo de efecto nos va a mandar a una rama de este árbol de decisión que nos permita pues, tomar unas decisiones más efectivas y más concretas. Aquí es donde yo quiero darle un enfoque interesante, un enfoque diferente que creo que podemos utilizar. En primer lugar, hecho esto más grande para que se pueda ver mejor, la parte negra de antes, vemos que este árbol de decisión lo primero que nos pregunta es si la pérdida de la función que hemos definido pues es evidente o no para los operarios. En condiciones normales de utilización, esto es importante, en condiciones normales. No es evidente si el operario hace alguna acción especial o busca el fallo, no, sencillamente en su trabajo normal, haciéndolo de siempre, si es evidente o no. En el caso de si es evidente, nos manda a una serie de ramas, en este caso la B, la C y la D, que nos va a preguntar primero si existe un riesgo intolerable para la seguridad, si hay algún riesgo intolerable para el medio ambiente o para cumplimiento regulatorio, y por último, en el D, si el modo de fallo tiene un efecto adverso en las operaciones. Y en el caso de que el fallo no sea evidente,
Bueno, pues nos repite totalmente las preguntas, el E, el F y el G, vemos que son las mismas que antes. Existe riesgo intolerable para la seguridad, existe riesgo intolerable para medio ambiente o cumplimiento regulatorio, o si tiene un efecto adverso para la capacidad operacional. Bien, entonces en mi propuesta de modo de interpretar esto, lo primero que vamos a hacer es que para responder a la pregunta A, es decir, confirmar si el fallo es evidente para los operarios en condiciones normales de utilización, vamos a trabajar de la mano con el departamento de operaciones o con el departamento de producción. ¿Para qué? Para confirmar que haciendo las funciones normales de los operarios, realmente somos capaces o no de darnos cuenta de este problema. Además, yo quiero trabajar de la mano con la gente de operaciones y producción porque yo añado a mi árbol de decisión una primera solución, que la pongo por encima de todas las demás, y es plantear la posibilidad de aplicar mantenimiento autónomo o medidas de Operator Driven Reliability, es decir, de fiabilidad a través de los operarios. Lo que tenemos que ver es si los operarios son capaces de darse cuenta o no en condiciones normales y si los operarios, haciendo su trabajo normal o añadiendo alguna tarea o alguna comprobación, son capaces ya de prevenir o de evitar esos posibles fallos. La verdad es que estas suelen ser medidas que no son populares normalmente en los departamentos de producción porque parece que le estamos dando más carga de trabajo, pero por otro lado debemos pensar que son medidas normalmente muy baratas de implantar, fáciles de implantar y muy eficaces. Entonces, esta sería para mí la primera medida. Ver si es posible, de acuerdo con el departamento de operaciones o el departamento de producción, que los propios operarios tomen las medidas pertinentes. Aquí podemos basarnos pues, en el mantenimiento autónomo y así enlazamos con TPM, que es también una buena solución. En el caso de que no fuera posible, pues entonces ya vamos a seguir navegando por las ramas que aparece en la norma. Y me centro primero en estas de aquí y estas de aquí, que son las que vamos a utilizar en el caso de que haya problemas o efectos adversos para la seguridad, medio ambiente, el cumplimiento regulatorio. También ha añadido calidad, aquí también puede depender del tipo de empresa, la necesidad de cumplimiento de calidad, si está en esta zona o no. Si nos vamos a la primera parte, no se ve quizá muy bien en la transparencia, pero los que ya conocéis la norma lo podéis ver, yo os lo comento, vemos que siempre nos va a seguir el mismo esquema. Primero nos va a preguntar si hay algunas medidas de tipo predictivo o medidas basadas en la condición. Después hay algunas tareas de tipo preventivo basadas en tiempo, que puede ser incluso también mantenimiento legal o inspección de fallos. Y por último, si inspección de fallos, perdonad, en el caso de que los fallos no sean evidentes. Y por último, en caso de que no lo haya, pues nos va a proponer que hagamos algún rediseño o que hagamos incluso bueno, pues alguna política de combinación de tareas, ¿no? En este caso siempre además suele preguntar la norma, lo pregunta en la versión en inglés, si existe alguna tarea que sea técnicamente factible y que merezca la pena económicamente. Yo para implantar esto, lo primero entonces que haría sería, de acuerdo con el Departamento de Seguridad, Medio Ambiente, Calidad si procede, los departamentos responsables de cumplimiento regulatorio, cumplimiento de NSF, ISO 22.000, 27.000, 19.600, incluso departamento, si procede en este caso, pues comercial o de continuidad de negocio, lo que vamos a hacer es valorar económicamente, en euros, en dólares o en libras, cuál es la consecuencia del fallo, es decir, darle ya un valor económico. Queremos verlo en unidades monetarias. Eso nos va a ayudar a tomar la decisión. Y una vez que tenemos, de acuerdo con los departamentos afectados, he puesto aquí, pues, relacionado con la norma ISO, los que pueden estarlo, vamos a valorarlo en euros y ya vamos a plantear una solución de acuerdo con ellos, a medias con ellos, que cumpla, que cumpla con los requisitos, sea técnicamente factible. De eso lo sabemos con todos juntos, vemos si realmente esa solución efectivamente es una solución
de cara a seguridad, de medio ambiente, cumplimiento normativo, etcétera, y además vamos a valorar si económicamente merece la pena, incluso haciendo un caso de negocio en el que podamos calcular la tasa interna de retorno, el valor actual neto y el payback. Y en los casos en los que no hay un riesgo serio a la seguridad o al medio ambiente, el cumplimiento normativo, y solo afecta a las operaciones, bueno, pues haremos lo mismo, solo que ahora nuestro interlocutor será departamento de producción, departamento de operaciones, eficiencia energética, puede ser relacionado aquí, y puede ser que un fallo suponga un aumento de consumo energético, y aquí tenemos la norma ISO 50000, y también, bueno, pues dependiendo de la empresa o de nuestro proceso, podemos meter aquí calidad, si no lo hemos metido antes, o si pensamos que aquí también debe estar, o también continuidad de negocio, o incluso departamento comercial, para ver si los resultados del producto que estamos fabricando, pues cumplen o no de acuerdo o son válidos para nuestros clientes. Recordad que en estos casos, cuando no hay riesgo de daños a la seguridad de las personas o del medio ambiente o de incumplimiento normativo, aparece también la posibilidad de no hacer mantenimiento o mantenimiento no programado, es decir, esperar a que falle para reparar. Bueno, es una opción perfectamente válida. Eso, naturalmente, en los casos de no hay riesgo, como he comentado antes. Quizá haya que confirmar con calidad y con el departamento de relaciones con los clientes, marketing o ventas, comprobar con ellos si realmente ese problema puede repararse después sin hacer mantenimiento previo o no. Eso habría que verlo con ellos. El razonamiento ahí es el mismo. También se trata de valorar económicamente las consecuencias del fallo y darle ese valor en unidades monetarias y luego hacer ese caso de negocio sobre la solución. Bien, como han podido ver en esta pequeña explicación, yo no trato de reinventar RCM, sino sencillamente se trata de darle este nuevo enfoque de manera que RCM cumpla dos funciones. Primero, que tenga una valoración económica de todos los fallos, de manera que nosotros podamos hacer un caso de negocio y comprobar cuál es la solución económicamente más interesante para nuestra organización. Y en segundo lugar, que seamos capaces de enlazar o de relacionar RCM con las demás normas que esté cumpliendo nuestra organización. Incluso si tenemos algún sistema integrado de gestión, pues que RCM se pueda introducir allí. Como vemos, ya RCM no es solamente una solución para departamento de mantenimiento, sino ya pasaría a ser una herramienta útil y común a todos los departamentos de la empresa, a todos los departamentos de gestión, calidad, medio ambiente, seguridad, continuidad de negocio, ventas y las normas, los departamentos relacionados con las normas específicas de cada sector.